Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a estar revisando un poco más acerca del análisis que realizaron del poema que seleccionaron. Y vamos a revisar también las actividades que hicimos la semana pasada. Bueno, bien, vamos a empezar a checar este poema que fue la actividad que una de las que realizaron. Es la rima 21 del autor Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenías que responder unas cuantas preguntas. Nos pregunta primero cuántos versos tiene este poema. Recuerda que cada verso es cada una de las líneas. Son entonces 4 versos. ¿Cuántas estrofas tiene? Las estrofas son un conjunto de versos separados entre sí por un espacio significativo. En este caso solo tenemos una estrofa. ¿Qué sentimientos se van a percibir? Puede haber ahí admiración, inspiración, la persona lo inspira, y amor. ¿Verdad? ¿Cuál es la métrica del verso? Recuerda que la métrica es contar cuántas sílabas hay en un verso. Bien, en este caso, ¿qué es? Ahí está en rojo porque es una sinalefa, dos vocales, entonces lo unimos. ¿Qué es? Po, e. Separamos esto porque son dos vocales fuertes y no se pueden unir, recuerda. Ti, a. La i es débil y la a es fuerte. Deberían ser una sola sílaba, pero la débil, que es la i, tiene acento ortográfico, por lo tanto se va a separar. Entonces nos queda así. ¿Qué es? Po, e, si, a, dices, mientras, la, vas. ¿De acuerdo? Nos da un total de 11 sílabas. ¿Qué palabra es la última? Clavas, ¿de acuerdo? Hay que verificar si es aguda, grave o esdrújula. En este caso es grave, por lo tanto se queda con 11 sílabas. Y de esta forma es un verso de arte mayor en decasílabo. Así debíamos haberlo colocado. ¿Y a qué movimiento literario pertenece este poema? Recuerda que vimos eh, desde el barroco, eh, tenemos el barroco, tenemos el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo y el vanguardismo, donde entran los ismos. En este caso es el romanticismo porque este autor pertenece a este movimiento. Si verificaste en tus anexos, ahí está especificado. Bien, recuerda que ese es un movimiento que rompe todas las ideas que nos plantea el neoclasicismo de la razón, de darle prioridad a esto y subordinar los sentimientos. Aquí por el contrario se exalta más, lo vemos ahí cómo admira a esta persona, cómo enaltece la idea de esta persona. Muy bien, aquí tenemos las figuras retóricas. Vamos a verificar cuál era cada una. Eres fría como el hielo. Aquí es una comparación, una idea real con una imaginaria, ¿de acuerdo? Y nos tiene la palabra como. Le pedí disculpas 1000 veces. Ahí hay una hipérbole, es una exageración de la idea. Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Hay una anáfora, porque hay una repetición de una misma palabra al inicio de cada verso. La luna me sonreía desde lo alto del cielo. Hay una prosopopeya o personificación, porque la luna es un ser inanimado y le estamos dando cualidades humanas, la cualidad de sonreír. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Aquí tenemos una metáfora porque está sustituyendo de manera total la idea real, ¿de acuerdo? Si decimos boca de fresa, estamos diciendo que es una boca que pues, es roja. Entonces, el decir rojo lo sustituye completamente por la idea imaginaria que es fresa. El sol no sabe dónde voy, el sol no dice yo te amo. Aquí tenemos una anáfora,
repetición de una misma palabra o palabras al inicio de cada verso. Todo el mundo aplaudió cuando finalizó la obra. Tenemos una hipérbole, es una exageración. Aplaudieron, sí, pero solamente las personas que estaban ahí, no estaba todo el mundo, entonces por lo tanto es una exageración. Sus perlas blancas se asomaban cada vez que sonreía. Tenemos nuevamente una metáfora porque estamos cambiando totalmente la idea real por la imaginaria. Si decimos sus perlas blancas, estamos hablando de los dientes. Si fuese una comparación, diría, por ejemplo, tus dientes, que son como perlas blancas, se asomaban cada vez que sonreía. Ahí sí tendríamos una comparación, pero en este caso, como se cambia totalmente la idea real con la imaginaria, es una metáfora. Se comió 2 platos. Tenemos metonimia. ¿Por qué metonimia? Porque estamos dando a entender que repitió su comida 2 veces, pero en vez de decir eso, estamos diciendo el instrumento en donde se coloca la comida, ¿de acuerdo? Se comió 2 platos, en vez de decir repitió su comida 2 veces, se sirvió 2 veces. La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Tenemos igual metonimia, porque al decir la mejor pluma de la literatura estamos hablando del mejor escritor, estamos sustituyendo la palabra escritor por el instrumento que utiliza para llevar a cabo su profesión, ¿de acuerdo? La pluma, la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes, es una metonimia. En el concierto sobresalieron los metales. Nuevamente metonimia es una sustitución del instrumento por el material de que está hecho, ¿de acuerdo? Las estrellas nos miraban. Tenemos prosopónimo. Las estrellas son seres inanimados y tiene la cualidad humana de mirar, en este caso, en el verso. Y nos miraban mientras la ciudad sonreía. Igual aquí en ciudad le estamos dando pues igual una cualidad, ¿no? Algo abstracto le estamos dando cualidad humana. No hay extensión más grande que medida, una hipérbole, ¿de acuerdo? Porque pues estamos exagerando ahí la idea. El invierno de la vida. Tenemos una metáfora. El invierno de la vida, estamos haciendo referencia a quizá a la vejez, al último, como que ya una persona mayor, ¿de acuerdo? Estamos ahí sustituyendo la idea real por la imaginaria. Poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Es un retruécano porque tenemos palabras ahí intercambiadas en el orden de un verso al otro. Entonces aquí tenemos un retruécano. Esto es en cuanto a la actividad de figuras retóricas. Verifica en tu actividad que estén correctas, si no, es importante que pues hagas la corrección ahí. Y esta semana debes entregar tu análisis del poema que hayas seleccionado de los que te proporcioné. Recuerda que te pedí que tuviese características específicas. Había que responder las preguntas, cada una de las preguntas que te estoy realizando. No te lo estoy pidiendo tal cual como en texto, pero tampoco es responder la pregunta con una línea nada más, o que solamente pongas amor, tristeza y ya está, ¿no? En este caso es un ejemplo de un análisis que se hizo de un poema que pertenece al modernismo, y en cada párrafo se aborda algo específico que prácticamente son las preguntas que te estoy planteando, es decir, tus respuestas deben de ser bastante, pues hasta cierto punto extensas para que puedas ahí analizar bien. En el primer párrafo se aborda un poco acerca de las características generales del movimiento y el periodo que abarca. En el párrafo 2, ahí nos habla ya de las características específicas de la literatura en cuanto a los temas, a las figuras retóricas que se utilizan,
cómo es el lenguaje ahí, si el uso de los versos, de la métrica, etc. En el párrafo 3 nos habla del poema elegido y el autor. Aquí en este caso eligieron el poema Sonatina, que es del autor Rubén Darío. En el párrafo 4 nos habla ya del tema del poema y un resumen breve de lo que trata. ¿Cómo? Párrafo 5 nos plantea ahí los sentimientos y valores que se encuentran en el poema. Nos habla un poco del fragmentos pues, del contenido y nos dice que ahí es donde se encuentra, por ejemplo, la tristeza o la nostalgia, etc. Características del movimiento que se identifican en el poema. Vamos a relacionar, ya no es solo enlistar y enlistar, que es el modernismo, sus características, sino relacionarlas con el contenido. Por eso es importante leer, releer varias veces para poder identificarlas. Después, en el siguiente párrafo, encontramos figuras retóricas. Ahí hace un análisis de las figuras retóricas que encontró. Nos dice si encontró metáforas, nos pone el ejemplo de la metáfora y nos explica por qué es metáfora. Bueno, no es solo colocar encontré hipérbole, encontré metáfora, encontré metonimia, sino que explicar dónde está la metáfora, es decir, por qué ese ejemplo es una metáfora o es una hipérbole o es una anáfora. Y finalmente, una opinión y conclusión. Por ahí, de manera general, qué te pareció el poema eh, y rescatas todo lo que pues, ya abordaste ahí. Bien, te voy a proporcionar también este material para que lo leas y puedas realizar bien tu análisis. Por si consideras que le faltó algo, es importante que lo verifiques. Bien, eso sería todo en cuanto al proyecto de esta semana. Vamos a estar abordando en la clase el análisis de tu poema. Por eso es importante que lo realices bien. Al azar, eh, le voy a pedir a alguno que explique cómo realizó el análisis, nos explique acerca del movimiento. Por eso es importante que lo cheques bien, lo verifiques. Eso sería todo y pues espero que te sirva el archivo, esta breve explicación y gracias.